Hola queridos hermanos y hermanas, muy buenos días. ¿Cómo les va? Dios los bendiga ricamente. Seguimos en nuestro tiempo de celebrar a Dios, a nuestro Dios, al Señor, celebrar el culto en honor a Él como iglesia, de esta manera que nos encuentra adaptándonos a las circunstancias que todos estamos viviendo. Le hemos buscado la vuelta y le hemos encontrado formas distintas, las distintas iglesias y congregaciones, para continuar permaneciendo en comunión unos con otros y con Dios. Y a propósito de este tiempo, ya la última vez que compartí con ustedes la reflexión, me referí a las circunstancias de la incertidumbre, de cómo la incertidumbre a veces nos puede poner en una situación de tensión, de dificultad emocional, afectiva, intelectual, y realmente encontramos que Dios atiende ese sentimiento, esa experiencia en nuestra vida. Y desde otro lugar hoy me quiero referir también con la palabra de Dios, invitarlas a buscar en la palabra de Dios otra palabra que Dios quiere darnos hoy para trabajar también en este tiempo con nuestra vida. Yo te quiero pedir que busques en el libro de los Salmos, el Salmo número 40, los versículos 1 y 2. Salmo número 40, versículos 1 y 2. Y me encanta cómo lo dice la nueva versión, la nueva traducción viviente, cómo traduce este texto que quiero compartir con ustedes y que les voy a leer. Dice: con paciencia esperé que el Señor me ayudara. Y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de la desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba, me estabilizó. Y realmente este pasaje en particular reúne algunas de las características que para mí son constantes a través de lo que vemos en la palabra de Dios. Y tiene que ver con la experiencia de una persona que expresada, ustedes saben bien que el libro de los Salmos es una colección de poemas y de canciones que se usaba la gran mayoría de ellos en el antiguo pueblo de Israel, en la antigüedad, y aún hoy incluso, como su cancionero principal, como su texto, libro de alabanza y adoración a Dios, y contiene un montón de temas referidos al pueblo mismo, al rey, expresa emociones y sentimientos de un montón de aspectos interiores, cuestiones relacionadas con el pueblo, distintas experiencias. El libro realmente es un libro maravilloso, siempre en un tono de poesía, ¿no? Expresado con ciertas características de la poesía antigua, la poesía eh, del pueblo de Israel, pero que no deja de tener la profundidad de las emociones y las experiencias de los individuos. En este caso, el Salmo 40 dice, lleva por título como Salmo de David. Entendemos, si lo vamos a tomar, como que es un salmo compuesto por el rey David, que ha compuesto la mayoría, o por lo menos aparece titulando la mayoría de los salmos. Y este refleja algo, como les decía anteriormente, tan para mí propio del discípulo de Jesús, del seguidor de Jesús, que es esto de el caminar junto con Dios. La vida de fe y la vida del discípulo es la vida del seguimiento de Jesús. Me han escuchado decir esto ya en varias oportunidades. No debemos dejar de insistir en que somos seguidores de Jesús los cristianos. Estamos comprometidos con Él, creemos en Jesús como el Hijo de Dios, como Dios que murió y resucitó para darnos vida. Creemos que la Biblia, palabra de Dios, tiene ese propósito, que la Biblia refleja ese propósito de salvación de Dios. Miren, decía un amigo
Pablo Bernola en su clase, refiriéndose al Evangelio de Juan, que el Evangelio de Juan tiene un propósito explícito que está señalado en el capítulo 20, versículos 30 y 31, se los leo. Dice Juan, hablando, ¿no?, de su propio libro, dice: Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Pero estas, hablando de las que Juan escribió, se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Es completamente explícito, no quedan dudas de para qué Juan escribe su libro. Pero si me permiten, es un propósito que podemos extender a toda la Biblia. La Biblia no es, como ustedes ya saben o se podrán imaginar, un libro simplemente de historia, un libro de geografía antigua, un libro de poesía antigua, de literatura antigua. Es un libro para ser creído. Es un libro que contiene el mensaje que Dios ha querido revelar a su pueblo, su iglesia, a sus hijos desde la antigüedad hasta el día de hoy y todavía en continuidad. Por eso es un libro para ser creído. Es un libro en el cual Dios nos muestra y nos dice cuál es su propósito, que siempre es un propósito de bien, un propósito de amor, un propósito de salvación. Ahora, eso no exime a las personas, a usted, a mí, a vos y a mí, que pasemos por situaciones de mucha y extrema dificultad incluso. Por supuesto, los hijos de Dios, los cristianos como cualquier otra persona. Y ahí me refiero nuevamente al salmo que leíamos recién. Dice el pasaje: con paciencia esperé que el Señor me ayudara, y Él se fijó en mí, oyó mi clamor, me sacó del foso de la desesperación, del lodo y del fango, puso mis pies sobre suelo firme, y a medida que yo caminaba, me estabilizó. La verdad es que no sabemos qué le pasaba a David en esta situación. Él no describe, el título, a veces los salmos tienen un pequeño título arriba que indica a referencia de qué se escribió, en base a qué experiencia. En este no lo tiene. No sabemos a qué está hablando David. Verdaderamente queda anónima la situación, tal vez como es su situación o como es tu situación ahora, en este tiempo, como decíamos la vez pasada, de no saber qué va a pasar el día de mañana, cómo va a progresar o a evolucionar esta situación en la que estamos viviendo. Puede llenarnos de preguntas, de inquietudes, de nuevas preguntas, de más incertidumbre. Pero identificarnos con la experiencia de fe de las personas que aparecen en la palabra de Dios nos inspira a nosotros. ¿Pero sabe por qué? Porque el mismo Dios que inspiró a las personas a escribir sus testimonios, este es un salmo testimonial, esta parte del salmo es una preciosa experiencia de vida que puede David contar. Y Dios permitió que quedara escrito y registrado este texto, este salmo, con un propósito claro. Y lo conecto nuevamente con el Evangelio de Juan, con lo que les leí antes. Y es para que nosotros creamos y al creer tengamos vida. Las pruebas van a ser luego del creer. Esa es la maravilla de la relación con Dios, que es necesario creer, es necesario nuestra fe para eso. Y a mí esta porción que leía de hoy me asombra por la cantidad de acciones que el ser humano, la persona realiza y la cantidad de acciones que Dios realiza, que Él toma protagonismo. Dios es verdaderamente el protagonista, invisible muchas veces, imperceptible la mayoría de ellas, pero obrando continuamente. Y aquí es donde la fe sigue guiándonos a ese paso de creer en lo que Dios nos está diciendo. Con paciencia esperé, dice el salmista, que el Señor me ayudara. Yo no sé cuál es tu punto, cuál es su punto en este momento con relación a la situación que estés viviendo. Quizás estás bien, quizás simplemente estás esperando que pase todo esto y volver a la rutina, volver a la normalidad. Quizás no hay grandes problemas, no hay grandes preocupaciones, quizás están las cosas ordenadas, simplemente un compás de espera y nada más. Quizás no tenés familiares afectados, quizás las cosas están bien, pero quizás no. Pero quizás sí tenés familiares afectados, quizás
tu propia vida está afectada directamente por esto. Quizás la impaciencia va ganando día a día, porque como estamos casi encerrados, realmente vivimos una situación que nos obliga a preguntarnos y a mirarnos hacia adentro. Y a veces la impaciencia nos gana. Y tal vez como al mismo eh, salmista, al mismo personaje que escribió esta poesía, nos pasa que nos gana la desesperación. Porque fíjate lo que dice el versículo 2: se fijó en mí, me sacó del foso de la desesperación. No nos dice qué pasaba, pero nos dice cómo era esa experiencia que estaba atravesando. Era una experiencia desesperante, comparada con estar en un pozo de barro, lodo y fango, dice el texto bíblico. Yo la verdad que me imaginaba, trataba de imaginarme cómo debería de ser caer en una situación así, y rodeado de mugre, agotado, completamente impotente, hundiéndose. Imagínate estar con el cuello hasta acá en el barro, ¿no? En un lago de barro. Sano más en alguna experiencia, no sé si alguna vez le pasó de quedarse con el auto en el barro, uno tiene la sensación de completa impotencia de que cada vez se hunde más. Imagínese usted mismo, vos mismo, entero metido ahí, solo ganando cansancio, no pudiendo crecer hacia afuera y a salvo 1 metro. Es impresionante, ¿no? ¿Qué situación pudo haber pasado así en tu vida o en la mía? ¿Qué nos pudo haber pasado para llegar a esa situación? El salmista nos lo deja en blanco para que tal vez cada uno complete con su propia experiencia qué es lo que nos pudo haber pasado. Pero dice, con paciencia esperé. Así que lo primero que te quiero animar, con lo que te quiero alentar, es a que nunca pierdas la esperanza, nunca agotes la esperanza, porque en el momento en el que Dios decide, interviene y nos levanta y acude a nuestra ayuda. Fíjate las acciones que dice el texto que realizó el salmista. Dice, esperé con paciencia y oyó mi clamor. Al esperar, clamando a Dios, pidiéndole a Dios, acordándose de Dios, no quejándose contra Dios, no echándole la culpa por la situación, sino un acto de fe. Y si creemos en Dios, el acto de fe es aquello que define nuestra relación con Dios, nuestra relación con aquel que nos dio la vida y que la ha sostenido a lo largo de la historia. Hace memoria tal vez de tu vida de fe, cómo ha sido marcada y por qué tipo de experiencias con Dios. Seguramente recordás tantas experiencias en las cuales Dios intervino, de manera pequeña o de manera deslumbrante, pero seguramente hay muchas en tu vida. Dice el relato que nos sacó, se fijó en mí, fíjate las acciones, ¿no? Que Dios hizo. Dios se fijó en mí, dice el relato, sintió que sus ojos estaban puestos sobre él en un momento. Oyó el clamor, lo sacó de ese foso de desesperación, lo puso sobre terreno firme, puso mis pies sobre terreno firme. Y ahí la última parte es preciosa. A medida que yo caminaba, dice el texto, me estabilizó. A veces vos no vas a percibir, a veces no vas a percibir que Dios se fija, que Dios te oye y que Dios te está sacando del foso. Porque a veces esa es la parte más imperceptible, que esas acciones, uno qué esperaría, que venga alguien materialmente y nos saque de una determinada situación, pero esa es la parte que a veces no percibimos. Porque la parte que sí percibimos es la parte en la cual comenzamos a caminar. Mira, Dios siempre te va a dar la fuerza necesaria para dar al menos un paso más hacia adelante. Un paso más hacia adelante. Cuando en la desesperación o en la angustia profunda ya tal vez no sientas más, siempre vas a tener la fuerza para dar un paso más hacia adelante. Y ese paso es el pie que va a dar lugar al segundo y al tercero y al siguiente y empezar a caminar. Esa es la manera
en la que Dios trabaja muchas veces con nosotros, permitiendo que podamos dar los pasos que Él tomándonos de la mano, apropiándose de cualquier otra situación, tal vez puede usarla para sacarnos adelante, de las maneras que nosotros no nos damos cuenta, pero Dios las usa. Me encanta esta expresión en la cual dice, a medida que yo caminaba, me estabilizó, porque ¿sabes qué? La fe consiste en creer que Dios te está dando esa fuerza para dar un paso más y te saca de la desesperación. Y habiendo oído tu clamor y habiendo escuchado y habiendo puesto sus ojos sobre vos, como dice el Salmo 32:8, mis ojos estarán puestos sobre ti, velaré por ti, te cuidaré, dice, y es la promesa que Dios tiene. Y este salmo refleja la respuesta, la experiencia vivida de esa promesa que Dios hizo a este hombre, como nos la hace a todos nosotros. A medida que yo caminaba, que es la prueba de que se fijó, de que me oyó, de que me puso sobre un terreno firme y de que me permitió caminar, de que me permitió salir adelante, me estabilizó. El seguimiento de Jesús, el ser discípulo de Jesús, muchas veces, como a los discípulos, si recordás la historia, les va a tocar atravesar experiencias de desamparo. Cuando Jesús fue crucificado, no comprendían absolutamente nada, huyeron. Las mujeres, valientes mujeres, firmes mujeres, estuvieron junto a su madre a los pies de la cruz, pero la mayoría de los discípulos se dispersaron por temor, por miedo. Dice el relato incluso después que por miedo a los judíos estaban a puertas cerradas en un lugar cuando Jesús se les aparece. La desesperación a veces nos lleva a hacer actos que ni nosotros imaginamos que podemos hacer. Pero la palabra, la promesa de Dios, es la invitación a que Él se fija cada detalle de tu vida, de que Él no descuida cada segundo y de que Él tiene control y autoridad sobre cada situación y circunstancia de tu vida. Y la fe se complementa creyendo que cualquier circunstancia para quienes aman a Dios es utilizada, coopera, colabora para bien de los que lo aman. Incluso una experiencia de estar hundido en el barro y en el fango. Pero el caminar con Dios implica este tipo de experiencias también. Quizás como las de ahora, como las que nos rodean, como las que suceden en otros países, en Italia, en España, las que parece suceder en Estados Unidos, la que estamos tratando de evitar en nuestro país, que tenemos que tratar con todo nuestro esfuerzo de que verdaderamente no suceda, mientras clamar también para que en aquellos países la situación se transforme en una situación de paz y de bienestar. Ecuador mismo en este momento. A medida que yo caminaba, me estabilizó. En la experiencia del fango y de la desesperación, pudo tener la fe suficiente para dar un paso más, poner un pie delante del otro. Yo te quiero animar a que esta promesa de Dios, a que este testimonio viviente que Dios permitió que quedara registrado para que toque tu vida y toque tu corazón, penetre hasta el fondo de tu corazón, para que vos lo creas, para que vos lo creas. Me podrás decir, necesito una prueba, necesito que Dios se me aparezca. No sé si te la va a dar, la verdad. Mi experiencia, como la del salmista, tantísimas veces, la mayoría de las veces fue creer. Y al creer, uno puede esperar con paciencia. Y Dios no desampara. Dios irrumpe, mete su mano, nos saca, nos pone sobre un terreno firme. A veces incluso el terreno firme puede ser el mar, como el de Pedro. Pedro caminó sobre el mar como si fuera un terreno firme, hasta que el contexto y el miedo lo hicieron hundirse en el agua y nuevamente el Señor lo saca de allí. Pero el Señor nos va a colocar sobre un terreno firme, el Señor te va a colocar sobre un terreno firme. Es la fe la que te va a permitir dar un nuevo paso. Y a medida de que vayas caminando, a medida de que tu fe se renueve,
vas a poder estar firme cada vez más, estabilizado. Me encanta esa expresión. A medida de que yo caminaba, Él me estabilizó. Me genera la imagen de alguien que me toma del hombro y del brazo y me va acompañando, aún tambaleándome, para que uno pueda ir teniendo firmeza en mi caminar. Esa imagen me da, la de Dios tomándome y haciéndome firme para que yo pueda ir afirmándome en mis pasos. Esa es la experiencia del que tiene fe en cualquier tiempo de desesperación, aún la más hundida o la más desesperante. Te quiero animar a que esta palabra, no porque, por supuesto, yo no la diga yo, porque la Biblia, la palabra de Dios, creída con fe, creído a Dios, que nos permite reconocer en la palabra su obra, es la que va verdaderamente a ir transformando tu vida. Te animo a creer, te animo a caminar, y te animo a confiar en que Dios te va a ir estabilizando y va haciendo de tu nuevo día, de cada nuevo día, un nuevo paso de firmeza, de estabilidad y de bien. Que Dios te bendiga.